¿Alguna otra cosa? Ya llevamos media hora. Entonces, nos vamos a la clase de hoy. Vamos a mostrar las respuestas. Aquí están las respuestas. 0, la mayoría tuvo una sola respuesta buena. Y yo creo que aquí, una persona tuvo 4, 3 personas tuvo 3, 9 personas 2, 15 personas 1 y 5 personas no le atinaron ni al arco de René y Guita. Bueno, listo. Bueno. Profe, pero eso estaba complejo para responder esas preguntas en tan poquito tiempo. Profe, sí, yo estoy asustada. Eso en lugar de ayudarnos nos va a decir. No, Angélica. A mí así no me gusta que me hablen. A mí me hablan, pero encendiéndome la cámara, así como lo hace Luisa Fernanda. Sí, no, pues eso, ahora sí, Angélica. No todos los quizzes van a ser iguales, ¿cierto? Pero esto lo hice a propósito, pues para que ustedes vayan viendo que ustedes tienen que tener ese tipo de habilidades, ¿cierto? Entonces, voy a tener en cuenta lo que me dicen. El próximo quiz, o pueden ser las mismas 5 preguntas, pero que no tengan, que sean un poquito más rápidas, ¿cierto? Pero además, quiero... Sí, todos llorando, todos estamos ahí Sí, llorando. yo veo que todos están llorando. Pero más lloro yo, imagínense yo con casi ingenieros y no saben cuánto es 1 entre 0. ¿Cuánto les da 1 dividido en 0? Juan Esteban, no me apague la cámara que a usted le iba a preguntar. Juan Esteban, Juan Esteban. ¿Cuánto es 1 entre 0? Rápido. No, diga, no sé, no respondo, paso. Profe, pues eso tiende a infinito, ¿no? Eso. Infinitos. 1 entre infinito. Infinito, un 0. Sí, exacto. Entonces esas cosas son las que ustedes tienen que mirar en una ecuación muy bien, Marún. Cuando usted ve una ecuación, ¿hacia dónde tiende la ecuación? Fíjense que no les pregunté cuánto es el valor de A ni cuánto es el valor de B. Era para que reflexionaran un poquito, miran cuántos son los senos, los cosenos y sale, ¿sí? Veo, sí, entiendo que es un poquito complicado porque estaban dentro de una raíz. Pero pues, raíz de 1 es... Raíz de 1, Juan Esteban. El mismo. 1, eso. Perfecto. Bueno, listo, vamos a empezar la clase ahora sí y esta dinámica pues la seguimos desarrollando si se puede. Bueno, la clase de hoy, vamos a iniciar esta clase con, ¿qué tema es? Un segundo. Bueno. Vamos aquí en esta primera diapositiva, estamos viendo algunas propiedades de la elipse. ¿Por qué creen que vamos a estudiar la elipse? ¿Cuál es el fundamento de la geodesia geométrica? La figura, ¿cuál es la figura, que tenemos asociada es una elipse, profe? Profe, no se le escucha bien. No, ya ahí. Ahí sí le escucho. Profe, ¿puedo hablar un poquito más duro? Ahí me escuchan bien. Ahí sí, cómo sí, me escuchan. Ahí está mejor. Ahora sí me escuchan bien. Fuerte. Es que imagínense, me dicen que hable duro, yo eso sí, duro ni la voz la tengo, entonces, oído, pero ¿sí me escuchan? Sí, señor. Perfecto, bueno, si no escuchan, si se algo un poquito la cosa se, me dicen que repita, bueno. Entonces acá tenemos una elipse, dentro de esa elipse, digamos que los parámetros fundamentales de una elipse o los elementos de una elipse son sus focos, como le decimos acá, el foco de la elipse, tenemos el centro de la elipse que estaría en O, y tenemos el semieje mayor, que esa es la distancia que la medimos sobre el eje X, y el semieje menor que lo medimos sobre el eje Z. Entonces, eso es lo que más o menos
tenemos que entender del elixir. Y hay algo muy importante dentro de las propiedades de un elixir, es que la distancia focal mejor dicho, desde parándose en ustedes en cualquier parte del elixir, la distancia que hay del foco al punto y al segundo foco, si suma esas dos distancias, F1, P y PF2, o en este caso aquí lo estoy haciendo con respecto, y pónganle en cuidado a esto porque esto hace parte de un parcial. Fíjense en que aquí estamos colocando AP en cualquier parte del elixir. Si nosotros decimos que F1P más F2P es igual a constante y es igual a 2 veces A, ¿qué pasa cuando el punto P está aquí en Z? Geométricamente, ¿qué están viendo? Son iguales las distancias. Un triángulo. Exactamente, están viendo dos triángulos y esos dos triángulos son iguales. Ajá. Entonces, si los dos triángulos son iguales, ¿cierto? Y la distancia que hay de F1 a acá a esta parte del eje Z que estamos hablando, y este es F2, entonces, ¿cuánto mediría este cateto? Cada uno de estos catetos. O sea, las hipotenusas de estos triángulos. Aquí está la respuesta. Ah. Perfecto, Juan Pablo. Entonces, eso lo tienen que aplicar en algún parcial. Entonces, ustedes se matan la cabeza y me preguntan 10 veces, pero ahí estaba la respuesta. Listo. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Esta propiedad de la elipse. Bueno, entonces ahora vamos a mirar algunas propiedades de la elipse, pero ya aplicadas a la geodesia. La primera, otra vez volvemos, dentro de este elipse, vuelvo y repito, la distancia que hay de 0 aquí es A, la distancia que hay de 0 aquí sigue siendo A, la distancia de 0 a Z sigue siendo B, la distancia que hay de 0 al foco es igual a raíz de A cuadrado menos B cuadrado, ¿y eso de dónde sale? De la propiedad anterior, si recuerdan, que teníamos acá unos triángulos rectángulos, entonces, como la distancia que hay entre los focos, acá a un punto determinado de la elipse, es 2 veces A, entonces quiere decir de que las hipotenusas de estos triángulos son iguales a A. Entonces, si esto es A y esto es B, quiere decir de que este cateto es raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Ojo para tener en cuenta esta distancia, la distancia que hay del centro a cualquier foco de cualquier elipse es igual a la raíz cuadrada del semieje mayor de la elipse al cuadrado menos el semieje menor de la elipse al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué es aplanamiento? Recuerdan que nosotros habíamos visto que el aplanamiento está relacionado, pues es homólogo como a la excentricidad de la elipse. Entonces el aplanamiento es qué tan achatado es esta parte de aquí. Entonces, el aplanamiento se conoce como la letra F. F va a ser igual a A menos B sobre A. O lo que es lo mismo, esta función es igual a 1 menos B sobre A. Esto lo pido que lo hagan en una demostración cuando les ponga un taller. Lo pueden hacer hacia ojo, lo pueden hacer rápidamente. Sí, profe. Salta la vista, ¿cierto? Listo. Bueno. Luego vamos a hablar de la primera excentricidad de la elipse. La primera excentricidad de la elipse está definida como el seno de alfa. Eso es igual al segmento OF' sobre A. OF' sobre A. Este ángulo, el seno de este ángulo, define la primera excentricidad. Entonces, por la relación de este triángulo, eso es igual OF' o F' es igual a la raíz de A cuadrado menos B cuadrado sobre A. Pues acá tiene el valor de la excentricidad, esta es la definición de la excentricidad para una elipse. La excentricidad al cuadrado, pues es elevar esta expresión al cuadrado, es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A al cuadrado. Si nosotros relacionamos
esta definición de la excentricidad en términos de a cuadrado, b cuadrado sobre a cuadrado, la miramos con lo que tenemos aquí, de alguna manera podemos llegar a que la excentricidad al cuadrado es igual a 2 veces el aplanamiento menos el aplanamiento al cuadrado. Y si nosotros relacionamos esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, y esta parte de acá con la excentricidad, vamos a tener que la excentricidad al cuadrado va a ser igual a 1 menos b sobre b sobre a al cuadrado. Entonces aquí también les voy a dejar una tareita. La segunda excentricidad está definida como al cuadrado menos b al cuadrado sobre b al cuadrado, y eso a qué va a ser igual. Salta a la vista, ¿cierto, Esteban? Que es al cuadrado sobre al cuadrado menos 1. Estas son las las principales relaciones de la excentricidad con el aplanamiento. Esos son fundamentos de geodesia. Bueno. Entonces, a nivel de geodesia geométrica, para el mundo se han definido diferentes elipsoides o diferentes elipses. ¿Por qué? Porque un elipsoide es una elipse de revolución. Entonces, es poner a rotar esta elipse alrededor del eje Z y ahí genero una elipse de revolución. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues saber cuáles son los parámetros de esa elipse. Entonces, en este caso, traigo como ejemplos, bueno, cuando hablamos de una elipse, perdón, y cuando la ponemos a rotar y cuando la definimos para un territorio determinado, para elaborar su cartografía, para establecer esas referencias, porque la geodesia también está compuesta de un grupo de conceptos o referencias, entonces se generan esos elipsoides, ¿cierto? Entonces cada elipse genera un elipsoide. Entonces, por ejemplo, para 1841 se generó a nivel mundial, se dijo, vamos a crear el elipsoide de Bessel. Digo a nivel mundial porque lo conocemos, pero no sabemos en dónde se aplica. Pues no lo estoy, en esta parte del curso no lo estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que quiero que observen aquí? Que, por ejemplo, en 1841, este elipsoide definía un semieje mayor de 6.377.397,15 metros, semieje menor de 6.356.078.958 metros, un aplanamiento de 1 sobre 299,152813, porque el aplanamiento tiene algunas unidades en este cuadro. No. Profe, ¿le está escuchando mal? Profe, qué pena, no se le escucha tan bien. Se le está escuchando mal, profe. No, me va a tocar repetir la clase. Un segundo. Repetir hasta el quiz, profe. ¿Cierto? Y yo también digo lo mismo. No, pero ya me vieron la cara estos estudiantes. Ya, un segundo voy a cambiar de... Repitámoslo. ¿Voy a cambiar de qué? De audífono, un segundo. Sí, mejor, profe, porque la verdad es que está muy bajitico.
Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señor, ahorita sí. Ahora sí me escuchan mejor. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que el semieje mayor, acá esta M son metros, el semieje menor son metros, que el achatamiento F, Es una cantidad adimensional. perfecto, Luisa Fernanda, es adimensional. Luego la primera excentricidad al cuadrado es igual a 0,006674742, y la segunda excentricidad es igual a 0,006719219. En la clase pasada ya les habíamos dicho de dónde sale la primera excentricidad, o sea, cómo se define la primera excentricidad y la segunda, y recuerden que ellas se definen a partir de los semiejes mayores, del semieje mayor y el semieje menor del elixir. También tenemos el elipsoide de Clark, ese de 1886. Fíjense en que el elipsoide con respecto a Clark está cambiando, el semieje mayor cambia como en 1000 metros, el semieje menor cambia como en 500, el aplaneamiento cambia es en las cifras decimales, la primera excentricidad también cambia un poquito y la segunda excentricidad. O sea, se está tratando de una figura geométrica distinta, pero no es que ya no es un elipsoide pero con parámetros diferentes. Este de pronto es, a ver, ¿cuál es más grande? Digamos, en tamaño, cuál sería más grande? ¿El de Bessel o el de Clark? El de Bessel. El de Bessel tiene 6.377.000 en el semieje mayor, y el de Clark tiene 6.378.000. O sea, que ¿cuál es mayor? Ah, no había visto el 378 de Clark. Claro, Luisa Fernanda. Entonces eso tiene por lo menos con respecto al semieje mayor 1000 metros. Acá tenemos el de Clark de 1980 modificado, o sea, modificado a eso le escribo modificado, imagino, porque este es más reciente, por decirlo así. Tiene 6.378.000, 6.356.000 y 1 sobre 293. Observen que los semiejes son más o menos parecidos, cambia un poquito el aplaneamiento. Luego existe, acá traemos a colación otro elipsoide, el de Hayford Internacional, 6.378.388, semieje mayor, semieje menor, 6.356.911.946, aplaneamiento 1 sobre 297, primera excentricidad 0,0672267 y segunda excentricidad 0,006768.170. ¿Ese Hayford Internacional les dice algo? ¿Les suena? ¿Quién? Marún, ¿listo? ¿Le estoy escuchando? Era el elipsoide que usaba el datum de Bogotá como origen, ese como datum, como elipsoide de referencia para el datum Bogotá. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, iba a decir, alcen la mano los que tienen entre 20 y 30 años. Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Entre 30 y 40 habrán poquitos y así, más de 40 y 50, ya casi que ninguno, ¿cierto? Entonces, Marún, pues creo que clasifica, creería yo, un poco de los de más de 30, ¿cierto, Marún? Sí, señor. Listo. Entonces, nosotros, los que somos más de 30, de alguna manera tuvimos que ver con este elipsoide internacional, precisamente por lo que acaba de decir Marún. La cartografía, llamémosla cartografía clásica, voy a decir cartografía clásica, aquella que era análoga, no era digital. Creo que no alcanzamos a montar la cartografía que estaba referida al Hayford Internacional, no se alcanzó a hacer, no se hizo transición análoga, me parece que no, ya cuando se hizo análoga ya estábamos hablando de otro elipsoide. Entonces es eso, nosotros tuvimos que ver que el territorio nacional se manejó como con el datum, perdón, con el elipsoide de Hayford Internacional hasta cierta época.
Manuela tiene levantada la mano. ¿No, Manuela? Se me olvidó apagarla. María Carlos. Ah, listo. Bueno. Luego tenemos el WGS72, 6.378.135, 6.356 y un aplanamiento de 1/298,26. No estoy leyendo los decimales, pero ojo, cuando estamos en geodesia, es muy importante que trabajemos todas las cifras decimales que nos presentan nuestros parámetros. Y fíjese que cuando estamos haciendo cálculos geodésicos, cálculos de coordenadas, tenemos que ser muy precisos. Entonces, de pronto a veces alguien dice, no, pues voy a colocar acá el semieje menor me como 6, porque ya que son 6, en 6 millones, ¿cierto? Pero lo que pasa es que eso tiene incidencias en las coordenadas. Esos pequeños números decimales, hasta la centésima, incluso milésimas, tienen repercusión en el cálculo de las coordenadas. ¿Y por qué? Porque en la geodesia es el trabajo de la precisión. Las coordenadas tienen que trabajarse con altísima precisión, entonces por eso es importante que no lo tomemos así como a la ligera en los diferentes cálculos. ¿Alguien tiene algún aporte que hacer sobre el WGS72? ¿No? Bueno. Yo tampoco. Profesor, casi, pues no lo he escuchado, es muy poco, ¿no? Mencionado Sí, realmente. Luego tenemos el WGS84, que tiene un semieje mayor de 6.378.137, semieje menor 6.356.752.314, un aplanamiento de 1/298.25, etcétera, etcétera. La primera excentricidad 0,066, 66.94, y la segunda excentricidad al cuadrado 0,6739. Referencia al WGS84. ¿Alguien? ¿Alguna referencia al WGS84? Es el elipsoide que usan los Estados Unidos para la órbita, para la ubicación de, digamos que de la posición satelital de los, como para definir órbitas geométricas bien definidas con respecto a los satélites que están que se usan para la medición terrestre. No entiendo un poquito, Maru. No, o sea, el WGS84 es el modelo... Espérate, es que ha dicho varias cosas interesantes, pero hay que irlas como segregando, ¿sí? Entonces, usted me dice, el WGS84 es el que usan para las órbitas de los satélites, ¿cierto? Sí, es la que se usa... Pero entonces, a ver, pensemos una cosita, Marún. Este WGS84 tiene un radio de 6.378.000. ¿Ese radio incluye a la Tierra o también incluye a los satélites? No es el elipsoide. ¿Cómo? No incluye los satélites. Exactamente. Tiene que ver con los satélites, pero desglosemos un poquito. Entonces, tengo entendido que los satélites usan un elipsoide que tiene como foco el centro de masa de la Tierra, pero no es el mismo GS84. Listo, entonces era solamente aclarar eso, ¿sí? Cuando habla de satélites, o sea, el WGS84 tiene que ver con los satélites, pero no es el elipsoide que define las órbitas de los satélites. Es al contrario. Entonces, WGS84, como lo dice Marún, es un elipsoide que definió los Estados Unidos, se crea para uso del GPS. ¿En qué sentido? En que teníamos que crear el sistema GPS o el sistema GNSS, bueno, y en particular aquí el GPS, para que esos satélites pudiéramos a través de los satélites tener unas coordenadas bajo los mismos nombres y apellidos sobre la Tierra. Entonces teníamos que definir una figura geométrica para la Tierra que fuera global, que fuera útil para todos los que fueran a ser usuarios de GPS. Entonces ese se llamó WGS64, pero él tiene
Él es como el producto de muchos, del abuelo, del tío del abuelo. El WGS72 también viene en ese sentido. Observen que entre WGS72 y WGS80, por ejemplo, acá tiene una diferencia de 2 metros en el semieje mayor, y aquí tiene 2 metros en el semieje menor. Entonces, por eso los achatamientos y las excentricidades son muy parecidas. Entonces, Juan Esteban. Sí, sí, listo. Listo. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, pero gracias por preguntar. ¿Listo? Entonces, me estoy enfocando un poquito en el WG64 porque es el elipsoide que geométricamente usamos nosotros. Juan Esteban dijo GRS80, ¿sí? Pero eso lo vamos a entender un poco más adelante, la diferencia entre GRS80 y WGS84. Si es que las hay. Bueno, sí hay unas poquitas, pero las vamos a ver después. Por ahora, como elipsoides, el WGS84 es el elipsoide que determina, que se usa para calcular las coordenadas, latitud y longitud elipsoidales a nivel mundial cuando usted usa un GPS. Algunos países lo adoptan, otros países no lo adoptan, ¿cierto? Pero si usted tiene un GPS y está en cualquier país que no lo ha adoptado, pues entonces tendría que transformar sus coordenadas, porque usted, cuando usted tiene una señal de GPS, esa señal de GPS está referida, ojo, varón, referida al WGS84. Luego tenemos otro elipsoide, que es el elipsoide que llamamos, que acá dice IAU. IAU quiere decir Unión Astronómica Internacional. Entonces, de eso también vamos a hablar. Cada uno de estos elipsoides, de alguna manera, se definen a través de, vamos a ser presumidos, de los científicos geodésicos. Entonces, como que se unen esas comunidades de amigos, y se vuelven muy amigos y hablan solo de geodesia y de todos los problemas que se generan y no se generan cuando tenemos un elipsoide, ¿cierto? Entonces lo usan y dicen, no, mire, este ya perdió vigencia, ya tenemos mejores observaciones, entonces lo vamos a cambiar. Entonces, hasta aquí, hasta por decir algo, Hayford Internacional, estos elipsoides respondieron a unas necesidades. Luego estos, como el WGS84, ya se consideraron que eran elipsoides de este tipo global, porque, como les digo, Estados Unidos, que es el dueño del GPS, pues entonces dijeron, vamos a crear un elipsoide, vamos a conformar un elipsoide cuyos parámetros para ellos engloben la mayor parte del territorio. Y este de la Unión Astronómica Internacional, dice que 6.378.170, 6.356.755, entonces ese también tendría algunos usos particulares, pero yo solamente quería mostrarlo ahí porque quería hablarles de estas asociaciones o uniones. Ellos son grupos de personas a nivel mundial que establecen cómo es el lenguaje común, y esto que estamos acá hablando son lenguaje común. ¿Qué es un lenguaje común? Es decir, si estoy hablando de internacional, es 6.378 en el semieje mayor y 3.356 el semieje menor. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces hacen un ejercicio, entonces ustedes, por ejemplo, consulten en internet así rápidamente cuál es el radio promedio de la Tierra. A ver, rápidamente, ¿quién me dice cuánto les dice el equipo que es el radio promedio de la Tierra? ¿Qué dice el internet que es el radio promedio de la Tierra? Dice que el radio ecuatorial, 6 millones, ¿ve? No. 6.378.000. No, Luisa Fernanda, es que consulten radio promedio de la Tierra. Dice 6.378. 6.3 kilómetros. No, David. 6.378.
David, Se- ¿cuánto dice? Creo que David, ¿cuánto fue que dijo? 6.371 kilómetros. 6.371. ¿O alguien encontró otro dato? 6,3 kilómetros, profe. ¿Cómo? 6.378, profe. ¿Alguien encontró el valor de 6.310? ¿No? ¿Quién promedia 6.377 con este no? 6.356, 6.378, 6.356. Promedien estos dos a ver cuánto les da. Promedien el del Hayford, 6.378 y 6.356, ¿cuánto les da? ¿Alguien lo está haciendo? Profe, promediar es cuál es, qué pena. Los de el Hayford. 6.3, solamente hasta aquí. 6.378 con 6.356. Profe, da 6.3. 6.367. Sí, señor. 67, 6.367. Exactamente, 67. Bueno, no llegaron a la página, yo quería que llegaran a una que dice que este es 6.310 y ahí explican por qué. Pero entonces, ¿a qué quería que llegara? A que dependiendo del elipsoide, por ejemplo, en Hayford les da 6.367 sería el promedio, porque cuando le dicen cuál es el radio promedio de la Tierra, tienen que hacerlo con respecto a un elipsoide. Entonces, si es con respecto a Hayford, entonces lo que hacen es sumar estos dos y lo dividen en dos. Si lo hacen con el WGS84 sería 78,56. 8, 6, 14 va 1. 8 y 5, 13. Dividen 2, 6. Daría 67. Más o menos lo mismo que le está dando ¿en el qué? Con el internacional. Pero bueno, les dejo eso como una inquietud. A veces ustedes consultan en el internet y encuentran que el radio promedio de la Tierra es de 6.310. Entonces, pues miren a ver de dónde sale ese dato, porque realmente si nosotros queremos tener un radio promedio, sería promediar los dos ejes, ¿cierto? Porque un eje tengo tanto longitud, tiene un valor y en el otro tengo, entonces si me dicen el promedio, pues sería relativo al elixir que estoy utilizando. Bueno. Entonces me vuelve a ser positiva. Fíjense que tenemos valores de el semieje mayor y el semieje menor. Pregunta. Las coordenadas latitud y longitud. Si ustedes están ahí, están en la universidad, están en el salón de clase, en el centro del salón de clase, las coordenadas latitud y longitud van a ser iguales si utilizo el Hayford Internacional o uso el WGS84. Son diferentes. Exactamente, siempre van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ¿qué? Son elipsoides diferentes. Elipsoides diferentes con parámetros diferentes, podríamos decir. Exactamente. Entonces, por eso las coordenadas van a ser diferentes. Permítame un segundo porque es que alguien está insistiendo en llamar.
¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Jair? ¿Cómo va, Jair? Jair, qué pena. ¿Será que es que estoy en clase? ¿Me puedo llamar a las 4? ¿Y paramos? Listo, listo. Bueno, bueno, chao. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Aquí estamos, profe, aquí estamos. No apagué el micrófono. Listo, bueno. Estaba haciendo lo que no era. Bueno, entonces, teniendo ya eso en mente, ¿por qué ocurre eso? Nosotros aquí en la parte A vemos que este puede ser el elipsoide, ¿cierto? Perdón, el geoide. Y estamos dibujando, a ver, sí, sí. Digamos que estamos colocando el geoide en la misma posición en las 4 figuras. Entonces, observen que aquí en la parte A, el punto B, este punto azulito, es el centro del elipse y el punto rojo, digamos, es el centro del geoide. Fíjense que aquí está desplazado el centro del elipsoide, del elipse con respecto a la figura que estamos llamando geoide, como hacia arriba y hacia la izquierda, ¿cierto? Eso pasa en A. En B, observen que los ejes del elipse en A y en B son paralelos, ¿cierto? Este eje es paralelo a este eje y el eje B es paralelo al eje B. En C, pero y ahora el elipse ya está corrida, es como hacia la parte de abajo, ya a la derecha del geoide. En C, observen que los centros de las dos figuras están muy próximos, pero no son paralelos a A y B. Y en D son paralelos. Pero además, ¿qué caracteriza a B que sea diferente a A, B y C? Es que este elipse engloba la mayor parte del territorio del geoide. Eso es lo que está pasando en D. Y adicionalmente acá hay un puntico verde. Acá hay un puntico verde. En esto no tenemos puntico verde. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos países que están ubicados en esta zona, por decir algo del geoide, consideraron que esta parte, que este elipsoide ajustaba mejor a esta zona localmente. Eso pasa en A, pasa en B, a cualquier parte de la zona de acá de lo que ocurra en esta parte del territorio con respecto al geoide, igual acá. Y aquí se supone que este elipsoide es el que mejor ajusta al geoide. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, voy a especular, cuando hicieron los que adoptaron el DECLAR de 1886, entonces quizá ellos consideraron que su territorio
ajustaba mejor a este elipsoide. Igual para este, igual para este. Cada país o cada región buscó el elipsoide que mejor se ajustaba y ahí era que iban estas definiciones. ¿Sí? Mientras que los que asumieron lo que se asumió como un WGS o WGS84 era porque se entendía que ese elipsoide tenía un cubrimiento más aproximado más al geólogo a nivel mundial. Entonces, por eso es que tenemos estos diferentes figuras que nos ayudan a explicar por qué existen diferentes elipsoides que ajustan a unas áreas localmente y otros que ajustan globalmente. Digamos que para el caso de Norteamérica prefirió el GRS80 y que ese elipsoide GRS80 está basado en el datum de Norteamérica NAD83. Este es como un ejemplo que les traía, digamos, para el caso de Norteamérica. Entonces, aquí hablé del elipsoide, pero también les mencioné datum. Entonces, digamos que nosotros podemos tener, por decirlo así, un mismo elipsoide, aunque no es tan cierto, pero tener datum diferentes. Entonces, dependiendo del datum, vamos a tener diferentes datum, vamos a tener diferentes coordenadas para la latitud y la longitud. Piensen que, digamos, la longitud o la latitud y la longitud son como el nombre y el apellido que nosotros llevamos, ¿sí? Y el datum nos estamos refiriendo a ¿qué? A Colombia. Entonces, en Colombia existen unos parámetros, por decir algo, o unas convenciones para darle los nombres a las personas. Acá, pues, poco usamos nombres chinos, ¿cierto? Porque esa no es nuestra estructura del nombre. Entonces, esto que son las coordenadas son convenciones que van a depender del datum que se tenga para dar esas convenciones, que en este caso serían la latitud y la longitud. Acá vuelvo y repito, entonces acá tendríamos el elipsoide de Clark, que es de 1886, tendríamos el semieje menor y el semieje mayor. Aquí les coloco las parámetros del semieje mayor y el semieje menor para el Hayford Internacional de 1924. Coloco los parámetros para el WGS84 y para el GRS80. Comparemos, ¿quién fue el que me preguntó el GRS80? Juan Esteban. Entonces, observe, Juan Esteban, que el semieje mayor en el WGS84 y en el GRS80 son idénticos. 6.378.137. Ahora miremos qué pasa con el semieje menor. Ahí alcanza a leer, Juan Esteban. ¿Sí era Juan Esteban? ¿Cuánto es en el WGS semieje menor? No todo completo, pero léalo completo. 6 millones.
Hasta acá, perdón, hasta acá el WGS84 y el GRS80 son iguales. Luego sigue 31, ¿cierto? Y 31 en los decimales, 31 sigue siendo igual. Acá 42, 451.8 y acá lo cerraron a 414. Entonces fíjese que hasta 31.42, 31.4. El 14 acá lo desarrollaron. No, aquí es 314 hasta 314. Luego acá colocaron un 4 y acá lo dejaron como 24.51.8. O sea, fíjese que esos dos elipsoides geométricamente son casi idénticos. Tanto el WGS84 como el GRS80. Ya lo habíamos expresado un poco con Maroon, era que nosotros tenemos una cartografía antigua en Colombia que está referida al GEFOR internacional y tenemos una cartografía nueva, llamémoslo nueva, pero eso no es tan nueva, eso se empezó a desarrollar después de los 80, referida, ahí en ese momento hubo como una, no sé, no sabíamos si estábamos hablando en en GRS80, WG64, pero digamos que capturábamos en WGS84 y adoptamos GRS80. Pero pues como eran tan pequeños las diferencias, entonces ahí se llegó a algún acuerdo con quién, con la entidad que regula el manejo de la red geodésica y la cartografía nacional. ¿Quién es esa entidad? El IGAC. Exactamente, el IGAC. Entonces, aquí, esto es historia, más que como conocimiento, cultura general, porque ya, pues, no, creo que difícilmente nos vamos a topar con una cartografía elaborada con un GEFOR internacional y que esa cartografía, pues, nos haga reventar la cabeza para ubicarnos ahora en un WGS84. Entonces, del GEFOR internacional, que les digo que es un elipsoide, conocido como un elipsoide geodésico de referencia. Este también fue elaborado por los Estados Unidos. Este elipsoide lo propuso el geodesta John Fillmore Hayford. Este señor vivió entre 1868 y 1925. Acá dice que este Hayford Internacional 1924, pero él se introdujo al mundo en 1910. Y se le denominó después con el tiempo Hayford Internacional 1924. Incluso en algunos sistemas de información aparece como Hayford Internacional 1930. ¿Quién lo adoptó? ¿Por qué se llamó Hayford Internacional 24? Porque este elipsoide se adoptó como un elipsoide mundial, de uso mundial, por la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, la IUGG, en 1924, y pues la recomendación que hizo la IUGG fue que fuera un elipsoide de uso mundial. Para la construcción de este elipsoide se incluyeron mediciones de América del Norte, también de algunos continentes, pero pues estos continentes aportaron menores medidas para la definición de este GEFOR internacional. ¿Qué otras cosas incluyeron en la definición de ese datum? De ese elipsoide. Se incluyeron medidas isostáticas y eso se hizo con el propósito de reducir un poco la divergencia en la dirección de la plomada. ¿Saben qué son las medidas isostáticas? No, profe. ¿Cómo, Angélica? No, profe, no tengo idea. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña ilustración de la isostasia.
Profe, ¿medidas qué? Isostáticas. ¿Qué es la isostasia? Listo. Entonces resulta que nosotros tenemos aquí nuestra topografía. Chan, 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 chan. Aquí tenemos, ¿qué sería? ¿El geoide? El geoide, perfecto. Y si es que lo puedo dibujar, no sé. Pero solamente pónganle atención a esta parte de arriba, ¿no? ¿Ese quién sería? El elipsoide. Piensen que eso no existe, ¿cierto? Entonces, este sería, la línea roja sería el Elipsoide. elipsoide. Entonces, vamos a, no sé si yo puedo como borrar esto. Ah, no. Listo, entonces ya tenemos nuestras figuras. Entonces ahora vamos a quitar, no sé cómo se hace eso. Quiero como borrar. Debe cerrar las líneas para poder pintar solo el pedacito. No, es que lo que quiero es ya borrarlas. Ah, ya entiendo. Sí, no, pero no. Control Z, profe. Sí, pues con control Z, pero lo que quiero es como si pudiera colocar aquí algo y borrarlo y luego dibujarlo, o sea, como hacer algo así. Y este lo voy a colocar en blanco y esto en blanco, pero me da la misma porque me da transparencia. Bueno. Voy a quitar las figuras. Voy a hacer algo así más bien. Listo, entonces digamos que esa. Y ahora para devolverme, ¿cómo hago? Ya con control Z borré todo y ahora. Ya, listo. Bueno. Y entonces ahora voy a hacer esto a una escala menor. Entonces nos vamos a imaginar que esta es la topografía. Y ahora nos vamos a imaginar. Ahora vamos a mirar estructuralmente. Esto que es la topografía está metido dentro de qué capa de la Tierra. ¿La corteza? Exactamente. Entonces aquí vamos a dibujar la corteza. Y dijimos que la corteza tiene aproximadamente, como estamos dibujando acá una topografía y aquí estamos en Armenia, estamos en corteza oceánica o corteza continental. Continental. Continental, ¿y cuál es el espesor promedio de la continental? Ay, no recuerdo. 30 kilómetros. 30 kilómetros, listo. Entonces dijimos que la altura que hay de aquí a acá es 1.6 kilómetros. Sí, señor. Entonces resulta que para que como las iglesias, ustedes han entrado a una iglesia, ustedes han visto ¿cómo se llama eso? Como la cúpula, la parte central. Ustedes ven una cúpula, esa cúpula tiene que estar apoyada en unos pilastros, en unas columnas. Entonces, esta montañita, que donde usted está en Armenia, él también tiene que estar soportada en columnas. Si no está soportada en columnas, ella se va a caer. Ella sí se va a caer, pero ¿cuándo? En unos cuantos millones de años, y más bien como articos. O sea, no vamos a armar pánico. Entonces ustedes van y le dicen ahora a sus compañeros, no, que es que el profesor dijo que esto se iba a caer. Sí, se va a caer, pero esto va a colapsar. ¿Pero colapsa en cuánto, Marún? Millones de años. En unos cuantos y más bien articos millones de años. Listo. Bueno. Profe, entonces no tendría equilibrio entonces esa cúpula. No, estamos en equilibrio. Esa es la palabra, se llama equilibrio. Entonces, la cúpula de la iglesia está en equilibrio. ¿Y qué le da el equilibrio? Las columnas. Ahora, esta que es la cúpula, que es nuestra montaña, allá donde ustedes están en Armenia, tienen este rasgo montañoso, se llama una cadena montañosa. Entonces, ustedes están aquí en Armenia. Fíjense que más o menos podemos decir que tenemos una cúpula, porque vamos subiendo por el alto de la línea y bajamos por la parte que va, por decir algo, a Cali, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí tendríamos como una cúpula, por decirlo así. Entonces, esta cúpula que mide 1.6 kilómetros, ella debe tener unas
unas bases para que esté en equilibrio. Y esas bases ya no son unas columnas, sino se llaman unas raíces. Entonces, quería ir a pintarla de otro color, pero, ya sé para qué me la pinté de otro color, tengo que colocarla aquí, ya, listo. Entonces vamos a pintar ahora la raíz. Entonces, esto es más veces, 5 veces. Eso es una regla de dedo, lo que pasa aquí. Entonces, esta altura que tiene 1.6 debe tener una raíz 5 veces 1.6, en teoría. Pero eso no es así. Realmente, a pesar de que acá estamos hablando de una corteza de 30 kilómetros, ustedes en Armenia tienen un soporte de, su raíz se encuentra a 70 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué se dice aproximadamente? Porque son estudios geofísicos y no son, pues, como en la ingeniería civil, que esto es exacto. Entonces, los estudios nos dicen que tenemos raíces entre 60, 70 kilómetros, entonces, pues así, hablamos de 70. Pero otra regla de dedo decía que era más o menos 5 veces. 5 veces 1.6 no me da ni 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, esto ya se hubiera colapsado si tuviera una raíz de 10. Pero eso de qué depende de las densidades. Profe, ¿y la gravedad no tiene nada que ver ahí? Sí, tiene muchísimo que ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted se coloca aquí con su aparatejo, bueno, pero en la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a irnos a la realidad. La realidad tenemos aquí, vamos a otra vez a pintar en rojo nuestra Armenia, y ahora vamos a pintar en rojo, en negro, nuestra raíz. Entonces, esta raíz está así. ¿Esto es simétrico con esto? ¿Hay simetría? No hay simetría. No. Entonces, cuando usted coloca su aparatico acá, su GPS, cualquier equipo para topografía, él va a tomar la dirección de la vertical. Y entonces, ¿cuál sería la dirección de la vertical? ¿Esta o esta? Pues, ¿cuál tiene más masa? Pues esta. El equipo. ¿Cómo? La de la raíz. Me perdí. ¿Cómo? Me perdí. Angélica se perdió. ¿Cuál es la vertical? O sea, la vertical sería donde yo pongo mi equipo, ahí Exacto. baja la vertical, ¿no? Ahí baja la vertical. Nosotros no lo estamos viendo, no lo sentimos, no lo sabemos, ¿sí? Nosotros colocamos sí, ahí está la vertical. En la realidad, ¿qué está pasando? Que la vertical de este montículo es diferente si tuviéramos la raíz acá exactamente debajo a lo que pasa en la realidad, que por efecto de tectonismo este montículo está desplazado. Miren, aquí tenemos esta vertical. Entonces, realmente nuestro equipo lo que está haciendo es marcando una vertical en esta dirección. Entonces, esto que se llama isostasia hace que la vertical se deflecte. Por eso, cuando se hace un modelo de elipsoide, consideran las medidas isostáticas para ver cuál es esa divergencia de la plomada y poder como corregir, entre comillas, que mi modelo como que de este elipsoide me corrija estos efectos que estoy teniendo aquí abajo por efecto de las montañas. Del efecto. El hecho de existir esta montaña, si todo fuera plano, ¿qué pasa? No tendríamos deflexión de la vertical, siempre teníamos una dirección porque tengo los planos en la misma dirección. Pero si los planos están inclinados y tengo muchos planos, los planos vienen así y son producto, además, tienen una raíz, pues tendríamos una deflexión de la vertical. A ver, la verdadera dirección de la plomada que nos la dan los astros, la astronomía, no la estamos viendo cuando estamos en el terreno. Entonces eso se llama deflexión de la vertical y eso es lo que esa se da porque nuestros rasgos, porque todos los rasgos van a estar soportados isostáticamente para que estén en equilibrio. Ahora sí, ¿quién dijo equilibrio? Yo, profe. Listo, Luisa Fernanda. ¿Qué pasa si yo a la Armenia le quito un pedazo a esto? Se Si cae. hago que un terremoto
¿Se cae? No. Exactamente, colapsa. Entonces, si un terremoto me genera una falla por aquí y este pedazo se desprende de acá, que eso podría ocurrir, entonces esto colapsa. No colapsa, no vamos a pensar que colapso y ya ocurrió el terremoto y colapsó. Esto no se ha dado todavía en la naturaleza, nunca se ha dado. Profe, pregunta, ¿esa raíz que usted dibujó ahí sería como el manto? O sea, porque usted ahorita está diciendo corteza. Está metida dentro del manto, pero el tipo de roca que forma esta raíz es la misma que forma la altura. ¿Por qué? Porque primero se me forma la raíz y luego primero creo la raíz. Ajá. Pues, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Crea la raíz, luego la apichurro y me crea el alto. ¿Sí? Eso es más o menos otra. Vamos a hacer uno nuevo. Eso se llama fallas normales. Vamos a guardar. Nuevo. Acá, archivo nuevo. No guarda. Listo. Entonces, inicialmente la Tierra es así. Es capeada horizontal. Luego, en otro estadio, ocurren diferentes fenómenos. Entonces, esto que es capeado, vamos a hacer un primer estadio, acá vamos a hacer un segundo estadio. Entonces, vamos a romper. Entonces, cuando rompemos, entonces, en un tercer estadio, entonces, esto que estaba aquí horizontal, vamos a colocar esta, entonces, se puede estar moviendo hacia arriba, pero además, podemos estar generando espacios de acomodación. En últimas, el modelo que me genera es de este tipo. Estos son espacios de acomodación. Entonces, se genera una... Parece un talud. Sí, parece un talud, pero no es un talud. Entonces, usted genera esto que era la primera raya, entonces usted llegó y la rompió y empezó a ampliar, a generar espacios de acomodación. Entonces, todo lo que estaba aquí alrededor empieza a rellenar, se me olvidó la expresión, el nombre exacto geológico de este proceso. De esta se llama, bueno, eso es una cuenca, básicamente es una cuenca, pero a nivel tectónico, cuando estamos generando ya lo de las raíces, recibe otro nombre. Entonces lo voy llenando de lo que está al lado, y estos generalmente son sedimentos. Entonces, hasta ahí. Luego, acá estamos, las fuerzas van hacia este lado. Luego pasa mucho tiempo y entonces ahora cambio el sentido de las fuerzas, entonces voy a pichurrar. Entonces cuando empiezo ya, esto que era amplio, pues si ahora lo cierro, ahora lo voy a hacer más pequeño, si cada vez lo haciendo, entonces todo lo que estaba aquí va a subir, y entonces me va a generar altos. Pero eso no quiere decir de que al subirse, también no vaya profundizando la raíz. Las fuerzas laterales hacen que tanto suba el material que se llenó acá, pero también baja. Entonces, es más la proporción que baja que la que sube. Y es gracias a eso, eso se llama equilibrio isostático. Equilibrio es que este rasgo puede permanecer por cientos, por miles de millones de años. Profe, ¿y la unidad de esas medidas isostáticas es en qué? ¿En porcentaje, grados, en qué? Digamos que la isostasia es un fenómeno que no se mide, la isostasia es un fenómeno que no mide unidades. Lo que yo puedo medir es qué tanta fuerza de gravedad me produce la raíz. Eso lo puedo medir. Entonces eso lo mido a través de la gravedad. Esta raíz es el método más, a nivel de física, el método Maroon, ya le doy la palabra, el método que aproxima más a determinar esas raíces es la gravimetría. Maroon. Gracias, profe. Profe, le iba a preguntar con qué equipo se medía, o sea. ¿La gravimetría? Sí, con qué. Con gravímetros. Bueno, estoy diciendo también otra mentira. No necesariamente, bueno, acá tenemos que acá tenemos una densidad de un sedimento. ¿Qué pasa si esta raíz me la generó? ¿Qué es lo que pasa en donde ustedes están? Ustedes no se generaron estos sedimentos
en un contexto sedimentario, lo hicieron en un contexto volcánico. Entonces quiere decir de que estas rocas que están aquí al lado son rocas ígneas. Entonces, otro método es la magnetometría, siempre y cuando estemos en un contexto ígneo. Nosotros podemos usar magnetómetros para medir la fuerza magnética, perdón, que producen las rocas. Entonces, lo que pasa es que las rocas sedimentarias tienen muy poca susceptibilidad magnética, entonces tienen muy poca respuesta a la fuerza magnética, mientras que las rocas ígneas tienen una gran respuesta magnética. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un levantamiento aquí? Un levantamiento magnético. Entonces, yo voy a tener una gran respuesta de estas rocas y de esta de acá abajo y de toda esta parte de acá no tengo respuesta. El no tener respuesta en el contraste es muy bueno porque me permite determinar a qué profundidad y qué dimensiones tiene este espacio vacío por magnetometría. Y por gravimetría también va a tener un contraste porque la densidad de acá va a ser diferente. La de acá, las ígneas son tienen una alta densidad, bueno, una alta densidad entre comillas, ¿no? Con respecto a las sedimentarias, entonces también la puedo modelar. El problema ocurre cuando tenemos ambientes sedimentarios en ambos lados, no tengo contraste, entonces no puedo determinar este método. Pero bueno, esa es geología y se nos fueron casi toda la clase. ¿Les gustó ese cuento así reforzado o no? ¿No? Angélica. Profe, sí, interesante. Listo, entonces eso es lo que pasa con la isostasia. ¿Por qué la isostasia tiene que ver con la geodesia en términos de qué? De determinar nuestros elipsoides. Finalmente, para terminar la clase, me voy a devolver a una diapositiva por acá. ¿Se acuerdan que en esta diapositiva les dije que había un puntico verde? Sí, señor. ¿Sí lo ven acá? El puntico verde realmente para está mal pintado. Mal pintado no debería estar ahí. El puntico verde debe estar aquí, el puntico verde debe estar aquí, o el puntico verde tiene que estar acá. Cuando le estoy diciendo aquí, aquí y acá, lo hicieron a propósito. Fíjense que acá lo que están mostrando es que el puntico verde está haciendo tangente entre el elipsoide y el geoide. ¿Sí lo ven? En que es el modelo global. Aquí no lo pintaron, yo dije que lo colocaba aquí o aquí. Lo coloco aquí o aquí. Y acá fíjense que acá sí lo colocaron en el C, ¿sí lo ven? Angélica. Sí, profe. Profe, entonces, en todas las figuras, el punto verde tiene que ser tangencia en las dos. A las dos superficies. Ah, listo. ¿Qué es ese puntico verde? Ese puntico verde se conoce como punto fundamental. Y ese punto fundamental lo que hace es una tangencia entre el elipsoide y el geoide. El punto fundamental a nivel mundial, pero es el punto a nivel mundial, no para el WGS84. Ojo, el punto fundamental para el nivel mundial se ubicó en ¿dónde? ¿Alguien se acuerda? ¿Ustedes no? De pronto, Marún. Es el meridiano de Greenwich. Sí, es en el meridiano de Greenwich. ¿Y en qué ciudad? En Greenwich. No, en Potsdam. En Potsdam, Gran Bretaña. Entonces, resulta que si dijéramos, por ejemplo, si este es el caso, y efectivamente lo es, el Hayford Internacional no tiene sus ejes paralelos al WGS84, está rotado también en los ejes. Entonces este elipsoide, que está marcadito acá, con respecto al D, que podemos decir que es el WGS84, tiene los ejes rotados. Si hay que estar rotados, no son paralelos. Entonces, y hay una distancia entre los centros, porque también fíjense que nosotros podríamos colocar aquí los dos centros y rotarlo un poquito.
Entonces ese es el caso en que los centros de las figuras, de los centros de los elipsoides van a coincidir, pero los ejes están rotados. En este caso no coinciden los ejes, no coinciden los centros, pero además los ejes están rotados. Entonces, el caso del WGS84, ese es el caso de si estuviéramos comparando WGS84 con el G4 internacional. Como antes de irme a esto de la isostasia, eso lo estamos hablando dentro del G4 internacional. Entonces, este puntico verde se conoce como punto fundamental. Para el caso del G4 internacional, como ya lo estábamos hablando, ese punto de coincidencia dijeron que estaba en Potsdam, en Gran Bretaña. Y pues por ahí, como lo dijo Marun, por ahí pasa exactamente el meridiano de Greenwich. Creo que esto es todo, trataban de unirlo para que tuviera como sentido esas convenciones. Para el caso de Colombia, nosotros adoptamos el WG64, o sea, el G4 internacional, pero podríamos determinar cuál sería ese punto fundamental para Colombia. Ya, creo que Marún lo dijo cuando empezó a hablar. ¿O alguien lo dijo? O sea, para Highford se usaba el Centro Astronómico de Bogotá. Exactamente. Ahora Entonces, el CTM12 está por allá por Europa. No, Marún, hasta ahí. Eso es otro cuento. Cuando lleguemos a ese cuento lo echamos. Entonces, para el G4 internacional, ese punto fundamental, ese punto verdecito, en donde se dijo que coincidía el elipsoide y el geoide, es el Observatorio Astronómico de Bogotá. ¿En dónde queda el Observatorio Astronómico de Bogotá? Queda entre el Palacio de Nariño y el antiguo Capitolio Nacional, o sea, el antiguo Congreso, porque ahí tenemos otro edificio del Congreso. Entonces ahí queda el Observatorio Astronómico de Bogotá. Para ese observatorio astronómico, ese es el punto fundamental. Pregunta, ¿ustedes creen que en ese punto hay tangencia entre el elipsoide y el geoide? Yo creo que sí. ¿Quién vota que sí? No, nadie la quiere apoyar, Luisa Fernanda, porque eso es hacer. ¿Quién dice que no? Que no. Ella, ven, sí. Entonces, ¿como en quién quiere ser millonario? Efectivamente, no hay tangencia. No, y nosotros asumimos que de pronto podríamos tener tangencia ¿dónde? Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hablar del caso de Colombia. Vamos a hacer un perfil que atraviese todo el territorio nacional. Estoy haciendo mal, pero listo. Así realmente no es. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Lo estoy haciendo de occidente a oriente. Buenaventura. Exactamente, acá tendríamos el mar y aquí tendríamos el cratón o lo que llamamos los llanos orientales. Y aquí tendríamos nuestras tres cordilleras. Entonces, por definición de geoide, Marún, ¿qué dijimos que usted lo dijo alguna vez? ¿Qué es el geoide? Que lo pintemos de azulito. Todos los puntos que tienen la misma... el mismo nivel, es la proyección del nivel medio del mar sobre el continente. Exactamente, entonces quiere decir de que vamos a hacerlo más gruesito el... Es que no sé cómo se llama. Entonces, en teoría, el geoide lo hacemos pasar, lo hacemos coincidir con el nivel medio del mar y empezamos a prolongar el nivel medio del mar sobre los continentes. Aquí, entonces ahora aquí vamos a colocar a Bogotá y acá vamos a colocar el observatorio. ¿Este punto es tangente con este punto?
José David, que tiene la mano levantada. Angélica, Luisa, Manuela. ¿Cierto que no? ¿En dónde podría ser tangente? Buenaventura. En el mar. Exactamente, por Eso. aquí o en el mar. En donde podría ser tangente. Sin embargo, ¿qué fue lo que nosotros adoptamos? Dijimos, sí, la tangencia está aquí en Bogotá. Y a ese punto lo llamamos, ¿cómo lo llamamos a ese punto? Punto fundamental. ¿Quién dijo punto fundamental? Yo, ¿Quién es yo? A ver. Manuela. Bien, Manuela, ese puntico verde se llama punto fundamental o datum, y para el caso del HAFOR Internacional para Colombia, ¿está ubicado dónde, Marún? Ahí fue en el observatorio de En el Bogotá. Observatorio Astronómico de Bogotá. Bueno, siendo las 15:47, no los aburro más con esta charla. Encendemos la cámara para tomar nuestro registro de yo lo que tengo acá es que dejar de presentar. Vamos a tomar la evidencia de quienes terminaron la clase. Un segundo, pero hoy es jueves, deberían estar contentos porque ya la semana va acabando y de la mejor manera, ¿cierto? ¿A quién le ha ido mal esta semana? Solo al profesor, a ustedes no. Claro, el quiz de hoy, profe. ¿Quién dijo el quiz de hoy? No, Jorge Eliezer, usted se queja más que un bulto de pollo sola, todos piando al mismo tiempo. Oiga, es que son muy tímidos, profe. Me escriben por acá por el interno, ya le muestro los mensajes. No, o sea, ¿me tienen miedo? No, tampoco. De pronto nos conocemos en persona y a ver, y ahí les hago 3 quizzes. Ay, no, profe, no. Ah, ¿no me quieren conocer en persona? Está bien. No, los 3 quizzes no. Es que si me voy para Armenia y les doy 3 clases, pues son 3 quizzes. Hágale, venga para Armenia, profe. Vamos a ver. Si acá nos saludamos. Ahí nos conocemos. O invítenos a Bogotá, nos vamos todo esto allá para Bogotá. No, pues si la otra vez un grupo vino a ligar y es que no, profe, encontrémonos un ratico para... Vinieron 3 días y ni desaparecieron. Hágale que este grupo sí cumple. ¿Cierto? Bueno, entonces ya les tomo la fotico. Listo. Ya estuvo la evidencia, entonces pues que la acaban de pasar bien y nos vemos el sábado con otro quiz. Listo, profe, muchas gracias. Profe, la nota del quiz. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Profe, Sí. la nota del quiz cuando la entrega en la noche. Sí, no, yo creo que ya en un ratico la cuadra. Profe, Desde que me hayan colocado bien los números de la lista, ¿no? profe, Creo. profe, dígale, digo. Dígame. Ya me tienen de parche ahí por las notas malas, mano.